Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ailén Perines, trabajo en la Universidad Internacional de Valencia, en España, y la presentación que realizo hoy se titula Rol del artículo de investigación en la innovación educativa desde la ciencia abierta. Agradezco profundamente a la organización del Sexto Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología por haberme invitado, ¿verdad?, a participar como una conferencia centrada en estos temas tan relevantes actualmente. En primer lugar, les comento una breve introducción centrada en tres grandes temas. El primero tiene que ver con la definición y con la importancia que puede tener la investigación en la innovación educativa. El segundo tiene que ver con el rol del artículo de investigación en este concepto. Y el tercero es el contexto de la ciencia abierta, que es uno de los tópicos que está considerado como relevante en este Congreso. Respecto a la definición y relevancia de la investigación en la innovación, es importante mencionar, ¿verdad?, que la importancia, valga la redundancia, que tiene la investigación en este tema radica en su capacidad para poder fundamentar, para poder validar, para poder respaldar nuevas prácticas, nuevas políticas, nuevas decisiones, nuevos avances en la materia de las ciencias de la educación que pueden contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación y todo lo que tiene que ver con este proceso. En segundo lugar, el rol del artículo de investigación. Es importante desmitificar que el artículo de investigación sea un elemento tan abstracto, que es aquel, ¿verdad?, que se publica a la luz de una investigación en revistas indexadas, revistas que tienen una ubicación en un determinado cuartil, pero el rol del artículo puede ir mucho más allá de la producción de nuevos conocimientos, lo cual está muy bien porque refleja los nuevos saberes que se han producido a la luz de una investigación, pero también puede tener un rol desde la didáctica de mi clase, como un recurso tangible que puede contribuir a la innovación docente en mi clase. Y finalmente el contexto de la ciencia abierta. La ciencia abierta, o también llamada Open Access, Open Science, ¿verdad?, es un movimiento que actualmente puede ser considerado como un movimiento a nivel mundial. Surge a partir de la comunidad científica, defiende la idea de que debe existir una mayor accesibilidad, una mayor colaboración, una mejor transferencia de la investigación para que sea más democrática, para que sea más equitativo el acceso a la investigación y que de esa manera pueda vincularse de mejor forma con la sociedad. Es un concepto que se está trabajando tanto a nivel de países como a nivel internacional. Ahora, ¿cómo se materializa la ciencia abierta? Se materializa a través de un acceso libre y gratuito a la literatura científica a través del acceso a Internet, ¿no?, a través de la navegación a Internet, de manera de que cualquier usuario o usuaria pueda leer un artículo, descargar un artículo, imprimirlo, distribuirlo o cualquier uso legal que eso implica, por supuesto, sin ninguna barrera financiera o técnica para poder acceder a ese artículo de investigación. La única barrera que existe en torno a este tema, por supuesto, es que la distribución y reproducción debe respetar los lineamientos éticos de la investigación, no solo de la investigación en educación, sino que de la investigación en su conjunto, que tiene que ver con el derecho de autor, ¿verdad?, con los principios éticos de citación y de referenciación de los textos con los que estoy trabajando. Puedo acceder, lo puedo compartir, pero no puedo decir que yo soy el autor o autora. Por supuesto que siempre debo respetar quiénes son las personas que escribieron este trabajo. Luego, en segundo lugar, comentarles algunas aportaciones del artículo de investigación en la innovación educativa. El primero tiene que ver con la transmisión y la adaptación de conocimiento o la incorporación de conocimiento. Esto quiere decir que los artículos de investigación, con los hallazgos que transmiten, pueden permitir documentar y transmitir algunas prácticas que sean innovadoras
algunos hallazgos relevantes que pueden ser adaptados en distintos contextos educativos, por ejemplo, nuevas metodologías de enseñanza, el uso de nuevas herramientas tecnológicas y a la vez nos permite estar actualizados respecto a qué se está publicando, de qué temas se están hablando, cuáles son las tendencias en investigación en educación. Y eso, por supuesto, puede tener un vínculo con la innovación. También, la investigación permite desarrollar prácticas respaldadas en la investigación. Hay autores que hablan de prácticas basadas en la evidencia. Yo por diversos motivos prefiero matizarlo un poco a prácticas respaldadas en la investigación, ya que los artículos permiten consolidar alguna práctica, iluminar las prácticas, contribuir a la actualización de las prácticas y a través de un trabajo que tiene un sustento, ¿no? Esto puede fortalecer la innovación, porque así la innovación ya no va a surgir de un proceso intuitivo necesariamente, sino que va a tener un respaldo importante en la investigación. Aquí radica uno de los principales elementos que vinculan ambas áreas, la investigación y la innovación. Ahora, utilizar la investigación en pro de la innovación no está exento de dificultades, de obstáculos. Uno de ellos es un poco contradictorio porque habla de las dificultades de acceso a artículos de investigación. Entonces, alguien puede decir, vale, pero ahora con Internet tenemos acceso a muchísimos artículos. Sí, pero ese acceso online que tenemos a propósito del concepto de ciencia abierta que ya le comentaba, requiere que la persona lectora, la persona que se acerca al artículo de investigación, maneje ciertos filtros, porque tenemos la información la tenemos allí. Sin embargo, ¿qué artículo es mejor que otro? ¿Qué revista es más adecuada? ¿Cuáles son los criterios de calidad de una revista? ¿Cuáles son los criterios de calidad de un artículo? ¿Qué tipos de artículos existen? Tal vez haya un artículo más teórico, pero que también me dé una aportación relevante, o un artículo empírico. O sea, esos filtros también son una dificultad, porque no todas las personas manejan esta información. Ya tienes que tener una formación previa para poder utilizar estos filtros que acabo de comentar. Un segundo obstáculo radica en la dificultad para comprender la información de los artículos de investigación por parte de algunos educadores que tal vez no estén tan especializados en la investigación. Ahora, en la universidad, en el contexto universitario, se entiende que todo el profesorado maneja los principios básicos de la investigación. Aún así, no siempre se da de esa forma. Y puede haber profesorado que tenga más formación, esté más involucrado, cuente con un bagaje más sólido. Entonces, la manera en que se comunica la investigación a través del artículo es un lenguaje bastante técnico, especialmente los artículos que se basan en el paradigma positivista, enfoques cuantitativos, que ocupan muchísima estadística, muchísimas tablas con a veces elementos que son más complejos de entender. Y no se trata de subestimar al profesorado como que no fuese capaz, sino de que reconocer que puede significar una barrera al momento de acercarte a un artículo de investigación. Y luego tenemos las dificultades para llevar el artículo de investigación al ámbito del aula. Tal como decía al principio, el artículo se concibe históricamente como un elemento abstracto, como un elemento complejo, como un elemento propio de la ciencia. Sin embargo, poco se ha profundizado en la manera de poder llevarlo al aula de manera más concreta y tangible como un recurso didáctico propio de mi clase. Aquí les dejo algunas ideas para acercar el artículo de investigación a prácticas innovadoras. Ahora, me he puesto en un contexto, porque en este congreso va a haber personas que trabajen en distintas áreas. El contexto es la formación universitaria de futuros profesores. Entonces, acá les dejo algunas propuestas de una autora llamada Alejandra Santana, que publicó hace poco un libro de investigación formativa muy interesante. Ella sugiere que a partir del artículo, con los estudiantes en el aula, se puede, por ejemplo, identificar antecedentes a partir de un artículo, antecedentes teóricos, contextuales, ¿verdad? También se pueden buscar pistas científicas en un artículo, entrar a la metodología. También se pueden revisar antecedentes empíricos, ¿verdad?, dentro del artículo de investigación. De esa manera se va acercando el estudiante al artículo de investigación de una manera más accesible, más tangible, y se va empoderando cada vez más de lo que es la investigación, que es una de las líneas que a mí me apasiona, ¿no? La formación en este tema.
También les dejo algunas ideas más concretas. Por ejemplo, que a partir de una serie de artículos que ha seleccionado el profesor de la asignatura, puede dividir el curso en varios grupos. A cada grupo le da un artículo. A partir de la lectura grupal del artículo, los estudiantes puedan identificar problemas de investigación, resultados más relevantes. Si la clase se centra en elementos teóricos, pueden identificar cuáles son los autores o autoras más relevantes de ese artículo que han sustentado el marco teórico, depende de la clase, ¿no? Luego, la plenaria puede contar con el apoyo de alguna herramienta digital que a los estudiantes les gusta mucho, para que los estudiantes se expresen y expliquen sus principales resultados y conclusiones. También se puede usar la misma dinámica, pero para buscar artículos de investigación que tengan algún elemento innovador. Y a través de esas innovaciones que vamos identificando en artículos, se puede generar un debate, una reflexión en el grupo sobre esa eventual vinculación entre la investigación y la innovación y cómo las podemos relacionar, cómo es posible ejecutar o implementar una práctica nueva que tenga un sustento en la investigación. También se puede pedir a los estudiantes que hagan un resumen o una síntesis del contenido de un artículo que ellos han seleccionado, bajo la lógica de la ciencia abierta, ¿verdad? La manera en que lo sinteticen, podemos introducir algunos elementos de innovación propios de las herramientas digitales, por ejemplo, a través de un póster. Se le enseña los principios de un póster, se le muestran herramientas, la utilidad que tiene, el objetivo que persigue, y el estudiante lo construye. Otras ideas. Se pueden identificar errores o detalles a mejorar en artículos de investigación. O sea, muchos artículos tienen debilidades que se pueden identificar con la ayuda del estudiante y así el alumno se va apropiando más de las características de un buen artículo. Por medio de grupos también se pueden construir las partes de un artículo como un puzzle y luego se ponen en común. Esto va a permitir identificar incluso inconsistencias o mejoras al haber engranado posteriormente todas esas piezas que estaban, digamos, en solitario. También la forma de evaluación puede innovar, no tiene que ser la evaluación tradicional. Se puede, por ejemplo, incluir la autoevaluación, que a veces existe ese prejuicio de que no funciona, y también la coevaluación. Ahora, algunas conclusiones. Se debe continuar incrementando y fomentando todo lo que tiene que ver con las políticas de ciencia abierta, tanto por parte de las revistas como por parte de los organismos internacionales, nacionales involucrados. También es importante desmitificar el uso del artículo de investigación solo como un elemento que produce conocimiento o que se ve como abstracto o lejano. Ya he comentado en esta ponencia que se puede traer al aula. Y finalmente, que el elemento práctico es fundamental en las iniciativas de innovación en el aula. Que no sea que nosotros hablemos y hablemos y hablemos en la clase magistral, sino que le demos la posibilidad al estudiante de manejar la información por sí mismo. Y finalmente, les doy las gracias. Mi nombre está allí, está mi correo electrónico y también los invito a visitar mi página web, ailenperines.com, que refleja mi trabajo académico, docente, etc. Muchas gracias.